Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy nos toca reseña. Hoy vamos a hablar sobre el libro de hábitos atómicos de James Clear. Así que vamos a ello. Los hábitos tienen una gran importancia en nuestro día a día. Casi todo o mucho de lo que hacemos suelen ser hábitos. Tenemos la habilidad de automatizar ciertas conductas para de esta forma ahorrar energía. Hice un vídeo hace unas semanas que te voy a dejar abajo en la descripción en el que hablaba de la diferencia entre fijarnos metas o solo fijarnos metas y crear sistemas que nos ayuden a conseguir esas metas, ¿vale? Y dentro de esos sistemas, por supuesto, que puede y seguramente haya hábitos. Hoy vamos a hablar del libro de hábitos atómicos, en el que realmente en lo que se centra es en la importancia que tiene esos pequeños hábitos y no como muchas veces nos ocurre que solo pensamos en hábitos grandes. Creemos que para cambiar nuestra vida tenemos que hacer grandes cambios, pero en realidad si quieres cambiar tu vida, cambia algo que hagas todos los días, ¿no? Por muy pequeño que sea, y así conseguirás realmente un cambio verdadero, profundo y sobre todo que dure. ¿Y por qué es tan importante esto de que los hábitos duren y no sea algo de solamente un par de semanas, un mes, etcétera? Porque los hábitos afectan a nuestra identidad, es decir, nos convierten en una versión de nosotros mismos diferente, en la versión de nosotros mismos que queremos ser, ¿no? De ahí que cuando pensemos en adoptar un hábito, cuando tengamos dudas de si actuar como realmente queremos o como tenemos ese primer impulso de actuar, pues siempre nos podemos hacer la pregunta de: oye, ¿este hábito te acerca a lo que tú quieres? ¿Este hábito lo haría la versión de ti mismo en la que te quieres convertir, sí o no? Y a partir de ahí, pues seguro que tomar una decisión muchísimo mejor. Y ahora sí, vamos a centrarnos en los entresijos del libro, que es muy interesante cómo nos explica el autor, primero en qué consiste un hábito. Y él separa en 4 partes. Nos habla de la señal, del anhelo, de la respuesta y de la recompensa. Y para cada una de estas 4 fases él ha creado una ley. Entonces, la primera ley, que se refiere a la fase de señal, nos habla de hacerlo obvio, es decir, de hacer que esa señal sea obvia, sea lo más sencillo posible, ¿vale? Aquí es esa idea de que si quieres ir al gimnasio, prepara tu mochila para que cuando vengas ya no lo tengas que pensar, etcétera. O sea, hazlo muy fácil. Haz que el entorno, que el ambiente te ayude. Si no quieres comer un tipo de alimento, no lo compres. Es mucho más fácil que no lo compres y que cuando tengas deseo de comerlo no lo tengas en casa, no lo tengas a mano, a que lo compres y pretendas después tú tirar de fuerza de voluntad para no comerlo, ¿no? Es decir, la fuerza de voluntad, él nos habla de que nos sirve para el corto plazo, ¿vale? Para esos primeros momentos, esos primeros días que nos ponemos con algo, pero que luego el ambiente es muy importante y que si realmente no hacemos la señal obvia, pues va a ser más difícil que mantengamos ese hábito que queremos eliminar. Y al contrario, si lo que queremos es adoptar un nuevo hábito, si hacemos que la señal sea muy obvia, pues va a ser mucho más fácil que lo incorporemos en nuestro día a día. Para la fase del anhelo, nos dice que lo tenemos que hacer atractivo, que ese hábito que queremos incorporar sea lo más atractivo posible. Y aquí comienza a hablarnos, por ejemplo, de la dopamina, de esa sustancia que genera nuestro cerebro y sobre la que posiblemente haga un vídeo muy pronto, que es la que nos invita a buscar esas metas, esos objetivos, esos hábitos en nuestra vida que nos lleven después a esa recompensa, ¿no? Y como hoy en día tenemos estímulos sobrenaturales, o sea, supernaturales, es decir, que todo está como intensificado para que realmente eso afecte a tu conducta. Nos habla de las redes sociales, nos habla del maquillaje, de las drogas, nos habla de páginas para adultos, es decir, todo está como exagerado. Y esos estímulos tan potentes son los que afectan a nuestra dopamina y nos hacen actuar de una determinada manera. Pero eso a su vez tiene el peligro de que no es real, es decir, de que nuestra vida, tal y como el ser humano forma parte del universo, todas estas cosas son invenciones, no son reales. Y luego en nuestro día a día, en nuestra vida, en lo realmente importante, pues ya como que se nos ha acabado esa motivación, ¿no? Porque estamos hiperestimulados. Y en este punto también nos habla de 3 grupos que nos influyen. Lo primero es nuestro grupo más cercano, ¿vale? Siempre se ha dicho, es la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Pues bueno, nuestra familia, nuestros amigos, la gente con la que pasamos tiempo es un grupo de influencia para nosotros. Esto se ve claramente en la adolescencia, cuando en un grupo empiezan a fumar, pues todos empiezan a fumar a la vez o todos empiezan a beber a la vez, o cualquier cosa que hagan es mucho más fácil que si tu grupo cercano lo hace, tú también lo hagas. Entonces el primer grupo que nos influye es el cercano. El segundo grupo que nos influye es la mayoría. Es decir, cuando estamos en cualquier circunstancia y de repente la mayoría se inclina hacia una propuesta, hacia una respuesta, hacia lo que sea, tú sientes el impulso de querer quedarte con esa mayoría, ¿no? Porque eso es como un instinto de supervivencia que antes teníamos que permanecer en el grupo, ¿no? Pero que en realidad hoy en día pues no tiene por qué tener ese sentido, y que si tú realmente sabes que lo que a ti te conviene o que lo que a ti te gusta es otra opción, pues es interesante que te mantengas ahí, ¿no? Y para esto es muy importante que sepas
que de forma biológica o de forma natural la mayoría te va a influenciar y lo que digan ellos tú vas a sentir que ¿y por qué yo diferente? ¿No? ¿Por qué yo no estoy ahí? Y va a haber un pequeño impulso que va a querer que también te centres ahí, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo. Y el tercer grupo por el que te sientes influenciado son los poderosos, ¿vale? Y esto lo vemos claramente con los influencers, con los deportistas, con la gente, con empresarios de éxito incluso, ¿no? La gente que ha tenido éxito pues ejerce una influencia muy grande en el resto de personas, precisamente porque de una forma u otra queremos parecernos a ellos. Y de cara a eliminar malos hábitos, lo que tenemos que hacer es que dejen de ser tan atractivos, ¿no? Que de alguna manera nosotros entendamos una frase que dice el autor que es muy interesante, y es que estamos adoptando soluciones modernas a problemas ancestrales, ¿vale? Es decir, un problema ancestral era sobrevivir en un entorno donde la comida escaseaba y de alguna forma la comida que tenía más calorías, como la dulce, que en ese caso eran frutas, etcétera, pues nosotros teníamos que ir a por ellas porque era un problema ancestral. Pero ahora estamos buscando soluciones modernas que solamente nos dañan y nos perjudican a un problema que es, como decía, ancestral. Así que este punto también es muy importante. Para la fase número 3, la de respuesta, nos habla de hacerlo sencillo. Cuanto más sencillo sea un hábito, más fácil es que lo adoptemos. Y al contrario, cuanto más difícil hagamos un hábito, más fácil es que dejemos de hacerlo, ¿no? De ahí que cuando queremos eliminar un mal hábito, un hábito del que nos queremos deshacer, pues lo hagamos lo más difícil posible. Yo sé de gente que para dejar de fumar metía el paquete de tabaco en una bolsa y le hacía 20 o 30 nudos a la bolsa, ¿no? De manera que cuando tenía que fumar, por el hecho de no querer ponerse a sacar la bolsa, quizás en un ambiente en el que le está viendo gente, etcétera, pues lo haces tan complicado que al final pues fumas menos, ¿no? Y cada vez vas reduciendo y vas quitando estímulos de cada vez que salgo del trabajo fumo. Pues bueno, como si te lo saltas un par de días, pues ya el hábito, quieras que no, va perdiendo importancia. Y aquí nos habla de la ley de Epp, que sobre esta ley hice un vídeo que también te voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿no? Que nos dice que los caminos neuronales que las neuronas que se encienden a la vez, pues ese camino, cuantas más veces se encienden a la vez, más se refuerza, ¿no? Como te digo, te dejo el vídeo en la descripción para que le eches un vistazo, porque es muy importante en todo el tema de creación de hábitos. En este punto también nos habla de la calidad frente a la cantidad. Y nos habla de un experimento que se hizo en el que a un grupo de estudiantes de fotografía se les invitó a que presentasen 1000 fotografías, ¿vale? Para después ver quién ganaba el concurso, mientras que a otro grupo se les dijo que solamente podían presentar una fotografía que fuese, y la mejor, la que fuese más perfecta, pues es la que ganaría. Y al final se dieron cuenta de que había fotografías de más calidad en el grupo que había hecho más cantidad que en los que se habían centrado en hacer la foto perfecta. ¿Por qué? Porque al final la práctica deliberada es lo que hace que seamos buenos en aquello que queremos conseguir. De manera que esa repetición es muy importante cada vez que queramos conseguir destacar en algo. Y tenemos que entender que el ser humano es perezoso por naturaleza. Es decir, queremos ahorrar energía. De manera que es muy interesante aplicar la regla de los 2 minutos, ¿vale? Que es algo tan sencillo como decir, de acuerdo, voy a ponerme solamente 2 minutos a escribir y luego, si quiero, puedo parar, ¿no? Te pones 2 minutos, con temporizador incluso, y una vez que ya te has metido en la actividad, pues es fácil que decidas seguir. Pero también es cierto que si no te apetece puedes parar ahí, pero el compromiso de ponerte a ello es lo que forja tu identidad, ¿vale? Aquí pone también el ejemplo de ir al gimnasio, ¿vale? Pues solamente ve al gimnasio, no hace falta que te quedes, basta con que vayas. Entonces, si consigues ir al gimnasio todos los días, eso afecta a tu identidad y por lo tanto ya eres una persona que va al gimnasio. Y poco a poco un día dirás, pues me voy a quedar 5 minutos, otro día dirás, pues me voy a quedar 10 y al final con el tiempo pues puedes estar yendo unos cuantos días a la semana al gimnasio durante un tiempo lo suficientemente prolongado como para que tengas resultados. Y por último, la fase número 4, la fase de recompensa, nos habla de hacerlo satisfactorio, es decir, tendemos a repetir esas conductas que nos generan placer, que nos generan satisfacción. De manera que trata de hacer tus nuevos hábitos lo más placenteros posible y a su vez los hábitos que quieras eliminar, trata de hacerlos lo más incómodos y lo peor posible, ¿no? En el libro, como te he dicho, da muchas tácticas, da muchísimos ejemplos, o sea, te invito a que te lo leas. No es un libro especialmente largo, tiene unas 300 páginas. Y después, pues también habla de técnicas avanzadas y te habla, por ejemplo, del inconveniente de crear nuevos hábitos, ¿no? De por qué cuesta tanto
crear hábitos positivos y por qué cuesta tanto eliminar los negativos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con las recompensas inmediatas. Es decir, un hábito negativo, como puede ser fumar, la recompensa inmediata es positiva, mientras que la negativa se ve a muy largo plazo. Y con los hábitos positivos ocurre lo contrario. El hábito de ir al gimnasio al principio requiere esfuerzo, mientras que con el tiempo es cuando se ve la recompensa positiva, ¿vale? Y cómo ir hackeando todo esto para poder cambiar esto, ¿no? Y realmente llenar nuestra vida de hábitos positivos que sabemos que tanto a la larga como en el presente, aunque quizás no nos demos tanta cuenta, van a hacer que nuestra vida mejore muchísimo, a la vez que eliminamos esos hábitos que nos lastran, que nos limitan y que nos hacen ser una versión muy básica y muy mediocre de nosotros mismos. Así que bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Hábitos atómicos, te dejo aquí abajo también el enlace por si lo quieres echar un vistazo en Amazon. También tienes asimismo aquí abajo un listado con todos los libros que recomiendo y desde ahí también puedes ver las distintas reseñas. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo y hasta entonces, dale caña a la lectura.